Te invito a escuchar Dramamex, nuestro nuevo podcast de Así Como Suena. Ahí, donde sea que escuches tus podcasts. Así Como Suena. Historias que merecen ser escuchadas. Esta semana, Trump lanzó una advertencia al gobierno de México al señalar que impondrá un arancel punitivo de 5% a los productos mexicanos si no se entregan 246 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Bravo antes del 31 de diciembre. Roberto González viajó a Mexicali para contar la historia de la alianza de científicos que lograron lo que se creía imposible: regresarle el agua a un río seco. Su objetivo era restaurar el delta del río Colorado, un ecosistema que recorre los últimos kilómetros del caudal más explotado del mundo. ¿Cómo se veía el delta del río Colorado antes de quedar seco? ¿Cómo eran esos últimos 150 kilómetros de planicie donde el agua desembocaba en el mar y diluía su pureza en sal y arena? ¿Cómo era cuando corría libre desde el deshielo en las montañas rocallosas allá en el centro de los Estados Unidos hasta el Golfo de Baja California? La respuesta a esas preguntas la encontré caminando entre una bruma de mosquitos y las semillas del álamo, que volaban alrededor nuestro envueltas en su pelusilla blanca, entre troncos rebanados por las cuchillas que tienen los castores por dientes, conversando por encima del canto de los pájaros, en el olor agrio de la arcilla tibia y húmeda por donde dejaban huella nuestros zapatos. Ahí, junto al agua, junto a un brote de sauce, sentí la vibración de un sitio repleto de vida. Me descubrí de pie en medio de un bosque que hoy lleva por nombre el Chaucé, uno de los 8 sitios de restauración al cuidado de la Alianza Revive el Río Colorado. Básicamente, cuando llegamos a Chaucé, les presentamos, ya hablaron un poco de la forma de los riegos. Están en un sitio súper especial porque es tipo 4, pero además de ser tipo 4, es la única zona en donde puedes darte un vistazo al pasado, ¿no? Aquí van a ver cómo era el río o cómo eran las zonas del río alrededor cuando había flujos en él. Entonces, y lo hemos logrado gracias a pues toda la parte, toda esta historia que ya conocen acerca de la colaboración entre organizaciones y entre gobiernos, ¿no? Ella es Génesis Alarcón, de Restauremos el Colorado, una de las 6 organizaciones de la sociedad civil que en 2012 se unieron bajo el nombre de la Alianza Revive el Río Colorado para restaurar un ecosistema que por muchos años se creyó muerto. El delta es como se le conoce al último tramo de un río antes de juntarse con el mar. Aquí se encontraban ecosistemas que servían como sitio de descanso para las aves migratorias en su camino hacia el sur. También era hogar de castores, linces, venados y más de 400 especies de animales y plantas. Osbel Hinojosa, científico de aves y uno de los pioneros en los esfuerzos por restaurar el delta del río, describe cómo era antes de la construcción de toda la infraestructura que en unos años lo dejó seco. Sí, yo creo que es bien importante recordar que el río Colorado era inmenso, ¿no? O sea, el cauce principal del río Colorado era de más de 2 kilómetros de ancho. Era tan grande que había barcos de vapor que lo recorrían, ¿no? Desde el mar, desde el Golfo de California hasta Yuma y más arriba. Y 400,000 hectáreas, ¿no? De esta zona eran los humedales del delta del río Colorado con cientos de diferentes canales, ¿no? Y con esta diversidad de tipos de hábitat, ¿no? Los bosques de sauces y álamos en la parte más baja, las marismas, ¿no? Estas lagunas de tulares inmensos, y luego en las terrazas más altas los mezquites, y rodeados de pues el ecosistema del desierto sonorense, ¿no? Que creo que esa interacción es tan importante, y después la conexión con el mar. Antes de los canales y las presas, naciones indígenas como los Cucapá en el lado mexicano y los Hohokam en el estadounidense, dependían de él para abastecerse de agua, pescar y construir sus casas, para las que usaban cachanilla, la planta ribereña que con los años se volvió gentilicio de los habitantes de Mexicali. En 1859, un colono estadounidense llamado Oliver Wozencraft tuvo una idea que lo cambiaría todo.
Él fue el primero en proponer que se desviara el cauce del río Colorado para usarlo en la agricultura. Pasaron décadas para que pudiera materializar su visión. Entre 1905 y 1907 lograron transportar el agua hasta lo que ahora se conoce como el Valle Imperial, que empieza justo donde el río cruza la frontera hacia México y termina 80 kilómetros al norte, en el Salton Sea, una laguna seca vuelta a nacer gracias a los canales de irrigación construidos en esos años. Pronto esa zona se convirtió en una de las principales fuentes de frutas, vegetales y alimento para ganado de todos los Estados Unidos. Así, el río Colorado se convirtió en un recurso codiciado por los 7 estados por donde pasaba. Sin el río Colorado, pues difícilmente existirían ciudades como Denver o Las Vegas, Phoenix, Tucson, Los Ángeles, San Diego, ¿no? Y bueno, y una agricultura gigantesca, ¿no? Según la NASA, actualmente el agua del río abastece a más de 2 millones de hectáreas de cultivos agrícolas en Estados Unidos, una superficie de casi 3 millones de campos de fútbol. Alrededor de 40 millones de personas usan el agua de su caudal. Todo eso gracias a la infraestructura que se construyó durante el siglo pasado. Permeó, pues en ese momento era esta visión de que los recursos naturales son para explotarlos, son para el beneficio 100% de la sociedad y el desarrollo de la nación, y esta visión de ingeniería. Y entonces, bueno, llegó con gran fuerza, ¿no? Y pues vamos a construir estas grandes presas, vamos a desarrollar la infraestructura para, bueno, poder utilizar el agua para las ciudades, agricultura, ganadería, industria, etcétera. Y la cuestión es que, bueno, fue tan eficiente el proceso que nadie pensó en ese momento que pudiera pasar, pasó, o sea, se consumió todo el agua del río Colorado con estos proyectos. Pero realmente, o sea, uno lee los documentos de esa época y había esta percepción de que los recursos naturales eran infinitos y que no se podían acabar. Y bueno, oh sorpresa, ¿no? O sea, nuestra ingeniería, pues es muy eficiente al grado de ser destructiva, ¿no? En esta gran repartición del río Colorado, las autoridades estadounidenses hicieron un estudio para medir el agua en el caudal y luego dividirla. Pero cometieron un error que arrastran hasta la fecha. Y una de las paradojas en la cuenca del río Colorado es que ese estudio resultó que arrojó un número que no es correcto, ¿no? Resultó que, parece que mala suerte, esa década ha sido una de las décadas más húmedas en los últimos 2000 años en la cuenca del río Colorado. Entonces, fue casualidad, ¿no? Entonces, esa división de agua entre los estados estuvo basado en un número mayor que lo normal que produce la cuenca, ¿no? Un 30% más. Y esa fue la base para lo que se conoce en Estados Unidos de la ley del río. Además de sobreestimar la cantidad de agua, esa ley del río, conocida como el Compact, solo tomó en consideración a los 7 estados de los Estados Unidos por donde cruza el río Colorado. Quedaron fuera las naciones indígenas, el propio cauce del río y México. Fue hasta 1944, cuando se firmó el Tratado de Aguas con Estados Unidos, que México obtuvo 9% de todo el agua del río, unos 1.850 millones de metros cúbicos al año. Claro, 9% del erróneo cálculo del Compact, más agua en el papel que en el río. Aún así, México usó hasta la última gota. Todo lo que antes era planicie que se llenaba naturalmente de agua durante la época de deshielo, se dividió en terrenos ejidales para cultivar. Se construyeron canales, presas y más infraestructura. Pues básicamente eso fue lo que causó que el río Colorado fuera perdiendo, el delta del río Colorado fuera perdiendo agua paulatinamente desde los 1930, en realidad, cuando se empezaron a construir las grandes presas. Y a partir de 1955, ¿no? Cuando Hoover y Meade se completaron, fue cuando realmente dejó de llegar agua a los humedales del delta del río Colorado, y fue cuando empezó a suceder esta muerte del ecosistema del delta del río Colorado, ¿no? Y fue tan drástico que, pues sí, se perdieron como el 85% de los humedales del delta, ¿no? En 1986, el ambientalista y periodista Mark Reisner fue de los primeros en declarar la muerte del delta en su libro Cadillac Desert. Los ríos y los acuíferos se destinaron a usos productivos,
El costo de todo esto fue la devastación tanto de nuestro patrimonio natural como de nuestro futuro económico, y el ajuste de cuentas ni siquiera ha comenzado. Hasta ahora, la naturaleza ha pagado el precio más alto. El delta del Colorado está muerto. Como si el delta del Colorado hubiera querido contradecir todas esas voces que lo declaraban seco, las décadas de los 80s y los 90s fueron de abundante agua. Tanto así que las presas se llenaron hasta desbordarse, lo que ocasionó que de vez en cuando el agua corriera libre hasta el Alto Golfo de California, como lo hacía antes. Por eso, cuando Oswald visitó por primera vez el sitio en 1997, lo recibió un ecosistema que estaba encontrando la manera de recuperarse, aunque fuera con esas descargas de agua accidentales y esporádicas. O sea, hubo varias cosas que nos dieron la pauta para decir, sí, el delta del río Colorado se puede restaurar, ¿no? En resumen, es básicamente donde el agua regresaba la vida, ¿no? Sí, vaya, no importaba si era agua del río, digamos, limpia y dulce, o era agua de retorno agrícola un poco salobre, ya usada, había una respuesta, ¿no?, del ecosistema, una recuperación natural. Entonces, o sea, era muy evidente esa resiliencia, ¿no? O sea, si se regresaban los flujos, se recuperaba la naturaleza. En 1998 publicaron el estudio Manejo y Restauración de Humedales en el Delta del Río Colorado, los primeros pasos, donde participaron organizaciones como el Sonoran Institute y ProNatura Noroeste, que junto con Restauremos el Colorado, Audubon Society, The Nature Conservancy y el Centro Redford eventualmente formarían la alianza Revive el Río Colorado. La semilla estaba plantada. La idea de que el delta podía ser restaurado impulsó decenas de estudios científicos para idear la forma más eficiente de revivir a su ecosistema. También describieron a profundidad los daños ocasionados, desde la cantidad de humedales perdidos hasta la presencia de especies invasoras como el pino sarado, que desplaza los árboles, plantas y animales nativos. Hablaron con las personas que viven en el delta. Formaron lazos y alianzas que les permitieron empezar con la restauración. Con el paso de los años dejaron de ser solamente científicos describiendo y planeando para convertirse en verdaderos defensores del medio ambiente. La lucha por restaurar el delta siempre ha sido cuesta arriba, sobre todo porque un par de años después de que Oswald viera la región con mucha agua, las presas a lo largo de todo el río Colorado empezaron a ver una disminución en sus niveles. En el 2002 empieza, pues lo que ahora, viendo retrospectivamente, pues fue el inicio de una era de escasez, ¿no? Y luego de ahí, fue más como en 2005, 2006, cuando los niveles de agua en la presa empezaron a bajar tanto, que nuestros colegas en Estados Unidos, ¿no?, miembros de la alianza, Jennifer Pitt, Peter Kopp y otros, dijeron, oigan, acá en Estados Unidos ya los usuarios de agua están hablando de escasez, ¿no? Y de definir criterios de escasez. Entonces, bueno, estamos como en una nueva etapa. De hecho, en 2006 se firmaron en Estados Unidos los criterios interinos de escasez, ¿no? Yo creo que ahí fue, ¿no? Como, caray, esto está grave, ¿no? En esta nueva faceta, los miembros de la alianza ya no solo estaban ante el reto de restaurar un ecosistema con décadas de degradación, sino que además querían hacerlo en un momento donde el agua que necesitaban para revivir la región empezó a volverse cada vez más escasa. Pero ellos ya tenían experiencia en hacer restauración con poca agua. Así que cuando el gobierno de los Estados Unidos empezó a sentir los efectos de la escasez, en vez de ver un obstáculo, ellos encontraron una oportunidad. Jennifer Pitt y Peter Kopp en particular tuvieron la visión de que esta cuestión de sequía, escasez, se tiene que negociar con México, ¿no? Y esa puede abrir la puerta para la restauración del delta en un proceso binacional. Entonces nos dimos a la tarea de tratar de facilitar como que un diálogo binacional, digamos informal, para ir generando como ese interés, esos cimientos que permitieran un proceso binacional. Gracias a que estuvimos trabajando con todos los actores, nos permitieron, ¿no?, las comisiones, ¿no?, la Comisión Internacional de Límites y Agua, sección americana y mexicana,
nos permitieron que las ONGs estuviéramos sentados en la mesa, ¿no? Participando en el proceso binacional. La Comisión Internacional de Límites y Agua, conocida como CILA, junto con su homóloga en los Estados Unidos, son las encargadas de actualizar los tratados de aguas entre México y Estados Unidos de 1944 a través de actas. Una forma de entender estas actas es imaginar una prenda con la que llevas muchos años. Para poder seguir usándola, cuando se rompe le pones un parche y cuando subes o bajas de peso le sacas o le metes tela. Un poco así es como funcionan estas actas. Gracias a ellas, ambos gobiernos pueden seguir ajustando un acuerdo que se firmó hace más de 80 años. Ya dentro de esa conversación entre representantes tanto de México como de Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de aprovechar la escasez para proponer un experimento: darle agua a un río seco. A ese experimento le llamaron flujo de pulso. Estamos llegando a la presa Morelos, el sitio donde hace 11 años, un 23 de marzo de 2014, las compuertas de esta derivadora se abrieron completamente durante 8 semanas para dejar correr el agua en su cauce natural, por primera vez desde esos flujos accidentales de los 80s y 90s. Alejandra Calvo Fonseca es experta en aves de Pronatura Noroeste. Ella nos describe el sitio. Bueno, entonces aquí estamos, es donde empieza, se puede decir, el río Colorado en México. Estamos aquí en una construcción que le llaman Presa Morelos, pero en realidad es una derivadora. Estamos arriba, sentados arriba de las compuertas. De un lado vemos el río Colorado en la parte mexicana, del otro lado del río Colorado en su parte de Estados Unidos. Escuchamos algunas aves, se puede escuchar algunas golondrinas, me imagino que son las risqueras. Podemos ver algunas palomas volando, algunos patos, gallaretas. La vegetación aledaña, podemos ver tule, carrizo, mezquites. Podemos ver también algunas dunas, un cerrito, algunas construcciones de la ciudad aledaña. El paisaje es muy bonito en su totalidad y aparte no está haciendo tanto calor, está un poquito fresco. Estamos a buena temperatura, agradable. Un día muy, muy bonito, maravilloso, podría decir. Allí, en lo que algunos podrían confundir con un puente elevado, son 3 las imágenes que más impresionan. Del lado izquierdo, el río Colorado lleno de agua azul oscuro. Enfrente, la frontera entre México y Estados Unidos, una mandíbula de hierro que compite con el horizonte. Y a la derecha, nuestro lado del cauce, seco. El día del flujo de pulso, Alejandra estaba de pie al filo del lado mexicano del río. Rodeada de sus colegas de investigación, esperaban con ansias el momento de ver abrirse las enormes compuertas de concreto que tenían frente a ellos. Ese día del flujo pulso, en 2014, estábamos todos muy emocionados y bueno, nosotros con mi equipo de monitoreo teníamos la encomienda de ir viendo por dónde iba a pasar el agua y tomar registro fotográfico de cómo iba yendo el agua río abajo. Entonces me acuerdo que venimos, había mucha gente, muchos periodistas vinieron a ver todo este suceso tan, yo creo que histórico, porque ponerse de acuerdo entre 2 países para agua, para el medio ambiente, es algo grande, ¿no? Era un domingo a las 7:30 de la mañana. Las y los miembros de la alianza esperaban con ansias el gran momento por el que llevaban años trabajando. Incluso del otro lado de la frontera, en suelo estadounidense, la gente se reunió para ver el suceso. Encima de las compuertas estaban los representantes de México y Estados Unidos, además de los funcionarios de la CILA encargados de la presa Morelos. Entre ellos, el ingeniero Juan Alfredo Ríos Moreno Pérez,
director técnico de la representación internacional de límites y aguas en Mexicali. Ese día estuve yo presente y tuve como anécdota, te lo voy a contar. Sí, por favor. Sí. Estaba en ese entonces el representante que era el ingeniero Francisco Bernal Rodríguez, el encargado de la oficina, y estuvimos aquí presentes. No me acuerdo si era un viernes o un sábado, no sé si cayó al fin de semana, y fuimos a la caseta porque me dijo, les enseñó a las personas que estaban allá, dijo, vamos a pasar a la caseta de operaciones, y yo estaba al lado de él y me dice a mí, ábrete la compuerta, o sea, hay un encargado para abrir esto, pero pues volteó conmigo y pues era mi jefe, pues no decirle que no, ¿verdad? Y sobre todo un evento tan importante que fue el Flujo Pulso. Entonces tuve la oportunidad de ser yo quien abrió la primera compuerta de Flujo Pulso. Ahí hay una fotografía histórica y todo eso. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo es el tablero? O sea, porque... Sí, no, pues el tablero es ahorita quieren los llevos, sí es un botón, hay que levantar una palanca para que entre la electricidad y luego hay 2 botones que subir y bajar. O sea, no tiene mucho sentido la operación. Y ese fue mi aportación. Una palanca, 2 botones y de repente... Sobre todo el ruido, o sea, sí, el ruido a mí me impresionó más, el ruido hasta pude sentir el olor a vegetación más fuerte, así como la cachanilla así mojada, más fuerte, así, y el ruido del agua fue algo como grande. Para Osbel, ese estruendo también es la sensación que más recuerda de ese momento. Bueno, el ruido del agua fue fuerte, ¿no? Fue impresionante cómo se empezó a fluir el agua y bueno, estábamos nosotros tal vez a 30 metros, ¿no? de las compuertas, así en un ladito, y pues bueno, vimos llegar el agua y empezó a subir rápido. Entonces, bueno, ahí estuvimos, celebramos, ¿no? Que se abrió, pero bueno, fue todo un día de, primero estar ahí en Presa Morelos y ver, y ya que digamos como que se estabilizó, dijimos, bueno, vámonos a empezar a seguir cómo iba avanzando el agua, ¿no? Después de celebrar, todo el equipo de la Alianza se lanzó a la persecución del río, porque aunque el flujo de pulso fue la culminación de años de esfuerzos, al mismo tiempo fue el inicio del trabajo más intenso. Después de todo, se trataba de un experimento. Nunca antes había tenido la oportunidad de ver qué era lo que pasaba cuando se le regresaba agua a un río que llevaba años sin recibirla. Escuchemos a Génesis Alarcón de Restauremos el Colorado. Uno de los principales objetivos del flujo pulso es evaluar la respuesta hidrológica al sistema. O sea, el principal objetivo era ese, conocer qué era lo que iba a pasar cuando dejas fluir el agua en un río que no ha fluido durante años. Digamos que las últimas descargas de agua se hicieron en los 80s, 90s y fueron por excedentes. Y más allá de eso no se conocía qué iba a pasar si dejábamos otra vez correr el agua a través del río. Y evidentemente el segundo objetivo era hacer llegar esa agua a los sitios de restauración que ya existían en ese momento. Y un tercer objetivo era conectarlo con el Golfo. Es decir, Durante esas 8 semanas se liberaron casi 130 millones de metros cúbicos de agua en el delta del Colorado. Aunque es una cantidad enorme, representa apenas una fracción de lo que había antes de las presas. La tierra estaba sedienta, así que a los pocos días la persecución del río en su camino hacia el Mar de Cortés tomó un giro inesperado. Hubo seguimiento del agua constantemente, es decir, se hacía un punto de GPS diario para perseguir el agua. Y se dieron cuenta evidentemente el segundo día que el agua se estancó, ¿no? Ibas avanzando día a día, kilómetros de recorrido, y al llegar a la zona central empezaba el agua primero a expandirse porque el cauce del río no está suficientemente canalizado en esa zona, por el mismo arrastre de sedimentos, porque son sedimentos muy gruesos, el canal o el cauce no está definido, o en algunas zonas es muy muy grande, entonces el agua empezó a llenar todos esos huecos y saturar ese suelo costó mucho del volumen de agua que se había descargado. Entonces
ahí hubo mucha retención y evidentemente si ves la escala en donde se estaba midiendo cuánto duraba el recorrer los kilómetros del río, en esa zona empezó a detenerse un montón el agua. Así lo recuerda David Alfaro, quien trabajó con el Sonoran Institute durante 11 años y estuvo presente el día que empezó el flujo de pulso y las semanas que le siguieron. Me tocó después del flujo pues estar siguiendo el agua, estarla, como quien dice, como guiando, ¿no? Andar entre el río y quitando hierbas y todo eso para que el agua siguiera su cauce. Pero sí, pues duró tiempo para llegar lo que es de la presa Morelos hasta aquí, hasta el estuario, para que se conectara con el mar. Pese a que fue poca el agua que se liberó en comparación a lo que era el flujo natural del río, Osbel recuerda haber tenido la oportunidad de subirse en una lancha y navegar desde la presa Morelos aguas abajo. Algo que la gente que vive en esa zona no se podía ni imaginar. Y es que si llevas décadas viendo el río seco o incluso si creciste sin saber que por tu ciudad corría un río, de pronto escuchar que alguien está bajando en canoa desde la presa Morelos parece un chiste. Pero sucedió. Y el río regresó a la gente. Bien rápido vimos el río renacer, ¿no? O sea, ya estaba vivo y la gente lo estaba usando. Y yo creo que eso fue parte también de lo impresionante, ¿no? Cómo toda la gente de San Luis, el Valle de Mexicali, se volcó, ¿no? Hacia el río para ir, disfrutar, hacer feria. Coincidió que fue Semana Santa. Entonces, prácticamente todos los días de esas 8 semanas fueron una fiesta en el río, buenísimo, ¿no? Muy, muy impresionante. Y eso dio pie, o sea, yo creo que el flujo pulso, digo, aparte de los beneficios ecológicos, tuvo unos beneficios sociales tremendos porque ya se platicaba de la restauración del delta, había estado ahí en medios y la gente más o menos lo conocía. Yo creo que la mayoría de la gente todavía no podía creer que iba a volver a haber agua en el río, ¿no? Y que Estados Unidos y México iban a mandar agua al río. Como que la gente no se lo creía, ¿no? Entonces, ya que lo vieron, sí se generó una inercia de sí se puede, ¿no? Y está increíble. Queremos más restauración. Diana Isabela Cedillo tenía 5 años cuando fue el flujo de pulso. Ella estuvo presente cuando el agua empezó a fluir y caminar hasta llegar al puente de San Luis Río Colorado, una ciudad por la que solía pasar el río y al que regresó unas semanas en 2014. Actualmente, Diana Isabela tiene 15 años. El evento que digo yo que más recuerdo y que más ha marcado mi vida fue el flujo pulso, que fue como a mis 5 años. Sí, y pues sería eso. ¿Qué recuerdas de ese día? Pues me convencieron porque era como de que me dijeron, va a haber mucha agua, vas a ir a nadar, y como a mí me gustaba mucho nadar, pues dije, qué padre, y ya me llevaron y era cuando estaban soltando el agua, ya no estaba no tan lleno, pero sí era bastante cantidad de agua, y había mucha gente nadando, ahí en el agua, disfrutando del agua, y me emocioné. Después de las 8 semanas del flujo de pulso, las compuertas de la presa Morelos volvieron a cerrarse. Pero la alianza todavía tenía mucho trabajo por delante. Además de los 130 millones de metros cúbicos de agua que se liberaron durante el flujo, la SILA dio aproximadamente 55 millones más para llevar directamente a los sitios de restauración a través de los canales de riego. Por otro lado, seguían estudiando el comportamiento del agua a lo largo del cauce y evaluando los efectos que estaba teniendo en el ecosistema de la región. Pasó un año del flujo de pulso y el experimento resultó exitoso. Los miembros de la alianza registraron que la densidad de la vegetación en la Riviera aumentó en un 16%, las aves un 20%, mientras que la diversidad creció en un 42%. Los álamos y los mezquites regresaron a zonas que antes estaban invadidas por el pino salado. Incluso en las ciudades, por donde no pasó el río, empezaron a germinar nuevas iniciativas. ¿Tú también vienes de Ciudad de México? Sí, también. Pues bienvenidos a Mexicali. Sí, claro, mucho gusto. Hola. Ella es Mariana Guevara Villarreal, activista de Mexicali y fundadora de Bio Cachanilla.
organización a través de la cual hace festivales medioambientales y caminatas para identificar especies en las calles de su ciudad. Ella también estuvo en la presa Morelos el día del flujo de pulso. Sí, pues recuerdo que había sol, estaba soleadito. Y ver este montón de agua en esta ola empezar a formarse y a tomar vida. Fue algo muy imponente, muy impresionante. Saber que toda esa agua iba a llegar a un cauce, ¿no? Que ya existía y que tenía años seco. Y que esa agua iba a hacer que ciertas semillas de plantas nativas germinaran. Semillas que a lo mejor tenían pues mucho tiempo ahí enterradas, ¿no? Esperando un poquito de humedad. Pues sí, es algo así como que te da hasta escalofríos, ¿no? Imaginar todo lo que se va a mover, todo lo que va a pasar. Para ella, el flujo de pulso fue una de sus motivaciones para convertirse en activista. Y qué chingón, dije, estar presente en este momento. Y a partir de ahí también empecé a preocuparme más como por las actividades que había aquí en la ciudad, ¿no? Que actividades ciudadanas en esto del rescate del agua. Y como te digo, todo se conecta y pues ya traía yo ciertos intereses que al final se conectaban con lo mismo. Así que pues ha sido darle una forma, ¿no? Con esto de Biocachanilla al final. Los trabajos de restauración generaron otros efectos inesperados. A partir del flujo de pulso, hubo más entregas de agua destinadas a la restauración. Eso hizo que algunos lugares se convirtieran en pequeños oasis donde la gente se empezó a reunir de forma espontánea. Ese es el caso del Vado Carranza, un pedacito de playa en medio del desierto sonorense. Ahí conocí a Paul, Josué y Alberto Luna. ¿Qué opinan de que se le esté echando agua al río? O sea, que se esté agarrando como agua. Una belleza. Una belleza, una belleza. Una belleza. Más ambiente, más de la neta. Y aparte de los pescados, hay muchas especies de aves también que viven aquí. Y si no hay agua, pues... De hecho, cuando avientan agua es cuando salen las aves más... Hay patos más suaves. Patos más de Canadá, gaviotas y la puta especie machina aquí. Las aves fueron una de las señales que le permitieron a Osbel medir los efectos que estaban teniendo los esfuerzos de restauración. En 2024 publicó un estudio en la revista Ecological Engineering donde registró cómo habían respondido 53 especies nativas al trabajo que estaban haciendo. Lo que encontraron fue que en los sitios a cargo de la alianza lograron detener el declive en la población de la mayoría de estas aves. Logros como estos fueron los que ayudaron a demostrar a la SILA que valía la pena restaurar el delta del río Colorado. Así, después del Acta 319, donde ambos países acordaron llevar a cabo el flujo de pulso, en 2017 firmaron el Acta 323, que garantizó entregas de agua durante los próximos 9 años. Como resultado, hoy tienen a su cargo 8 sitios de restauración que comprenden una superficie de 500 hectáreas con 1 millón de árboles nativos. El Chaucé es uno de los bosques de la Alianza que más se asemejan a cómo era el delta del río antes de las presas. Para lograr replicar esas condiciones tuvieron que estudiar todo el ciclo hidrológico de la zona, lo que les permitió encontrar el mejor momento para liberar el agua. Acá, Carlos Córdoba de Restauremos el Colorado explicando cómo está todo sincronizado. Va empezando apenas lo que es la temporada de la dispersión de las semillas. En los álamos se pueden observar algunas como cápsulas, como si fueran racimos de uva. Hay unas que ya están maduras, como puedes observar ya se ve lo blanco. Eso blanco es como un tipo de pelusa que le ayuda mucho a la dispersión por el viento. Sí. Ese es el fenómeno que les comentamos, que es amenocoria, que es la dispersión de semillas por medio del viento. Entonces este fenómeno se cruza con grandes vientos que hay en estas temporadas, y también en estas temporadas había mucho flujo de agua naturalmente. Entonces eran unos picos de llegadas de agua. Entonces la naturaleza está sincronizada con el agua y las plantas. Entonces se depositan estas semillas
y hacían los grandes bosques naturalmente. Observando las semillas de los árboles, saben exactamente cuál es el mejor momento para abrir las compuertas de los canales de riego e inundar la zona. Durante los años que pasaron desde el flujo de pulso, también aprendieron a administrar mejor la poquita agua que les entregaban para la restauración. Por ejemplo, cuando vieron cómo el agua se estancó más tiempo del que esperaban en la zona central del delta, debido a que la mayoría se infiltró hacia el manto freático, decidieron que sería mejor aprovechar los canales de riego existentes para saltarse esa zona y llegar directamente al Chaucé. Animados por su éxito y lo que han aprendido, la Alianza tiene metas cada vez más ambiciosas. Ellos proyectan 1.500 hectáreas a restaurar y esperan dar pasos hacia esa meta en 2026, cuando se termina la vigencia del Acta 323 y habrá que negociar una nueva enmienda al Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos. Íbamos saliendo de la presa Morelos cuando llegó un mensaje a mi celular. Era un cable de la agencia de noticias Yandy News sobre un post en X del gobierno estadounidense que decía: los continuos déficits de México en sus entregas de agua bajo el Tratado de Distribución de Aguas de 1944 están diezmando la agricultura estadounidense, particularmente a los agricultores del Valle del Río Grande. Como resultado, hoy por primera vez Estados Unidos rechazará la solicitud no contemplada en el tratado por parte de México para un canal especial de entrega de agua del río Colorado que sería enviada a Tijuana. Pues eso es algo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, están denegando ese tipo de cosas por primera vez. Pues sí, no sé, o sea, mi pregunta aquí es qué te hace pensar como todo esto que está pasando ahorita. O sea, siento que esto es como que por primera vez estamos viendo que ya Trump está volteando a ver al agua en la frontera. Entonces, ¿qué te hace pensar como todo eso respecto a lo que va a pasar en el próximo año? Pues que tenemos un desafío bien grande, más allá de que sea el gobierno actual en Estados Unidos o en general el cambio climático nos ha hecho consecuencias devastadoras en la cantidad de agua que hay disponible. O sea, ya ni siquiera diciendo si nos la van a aprobar o no, sino si va a haber o no va a haber agua. Creo que es verdad que tenemos un futuro bien, pues ahora sí que feo, o más bien, ¿cómo te lo diré? Con un panorama no muy prometedor. Unos días después, cuando le hice la misma pregunta a Oswald, respondió: para mí el punto clave es qué van a hacer los estados de la cuenca, ¿no? En Estados Unidos, a diferencia de México, gran peso del proceso y del agua lo llevan los estados, porque aunque el gobierno federal es como el Grand Master, ¿no?, del manejo del agua, los dueños del agua son los estados. Y los estados siguen teniendo esta gran disponibilidad para la colaboración. Por otro lado, él se mantiene optimista porque en 2017, durante la primera presidencia de Trump, ya habían logrado firmar un acta a favor del río. Pese a lo complicado del escenario que les espera para el 2026, Génesis piensa que la alianza de la que forma parte ya está acostumbrada a lograr cosas que parecían inimaginables, como revivir un ecosistema muerto o navegar por un río seco. Pero también es cierto que cuando se iniciaron las primeras negociaciones para un flujo pulso, esto también se miraba imposible. O sea, el que Estados Unidos permitiera abrir las compuertas de la presa derivadora y entregar un volumen tan grande para el medio ambiente se miraba como algo imposible. Entonces eso me da esperanza de decir que pues sí, seguimos teniendo un futuro medio devastador, pero al final de cuentas la restauración y la gente que ha estado involucrada en estas iniciativas ha buscado la manera de que suceda. Entonces, pues creo que vamos a buscar la manera de que suceda. Eso es lo que elijo pensar. Además, las distintas organizaciones que conforman la alianza han trabajado en hacer lazos con las comunidades cerca de sus sitios de restauración, ya sea llevando voluntarios a sembrar árboles y organizando paseos con las escuelas de la zona, o incluso ofreciendo el sitio a los miembros de la nación Cucapá para que se apropien de él. Cuando Oswald se pregunta cómo conservar toda esta riqueza, encuentra la respuesta en la memoria de las personas. Y para mí la belleza de la memoria para las sociedades humanas es que la podamos transmitir, ¿no? No tienes que haberlo vivido,
para incorporarlo a tu memoria y poder imaginarlo. O sea, podemos leerlo, podemos escucharlo, podemos ver fotografías, ver videos de los 80s, por ejemplo. Y esa memoria la podemos incorporar y la podemos imaginar y nos puede ayudar a visualizar, ¿no? Un futuro distinto, ¿no? Entonces, para mí sí es bien importante mantener, ¿no? Esa información, porque mucha gente, tal vez no del Valle de Mexicali o incluso del Valle de Mexicali, pero nuevas generaciones, no tienen esa información, ¿no? De qué era el delta del río Colorado, qué era el Valle de Mexicali. Entonces, bueno, yo creo que todos podemos ayudar a construir esa memoria, ¿no? Del sitio y precisamente como base hacia un futuro mejor en la región. Estas son las memorias de David Alfaro en el agua del delta del río Colorado. Sí, pues tengo un recuerdo de cuando era pequeño, 8, 10 años. Era que siempre íbamos yo con mis hermanos y a bañarnos pues en lo que es en el río, porque corría agua. Nos íbamos en las bicicletas, lavábamos las bicicletas y había muchísima gente en esa parte del río. Había muchísima gente bañándose, hacían bailes, vendían pescados, de los mismos que sacaban ahí vendían pescados. Y pues algo otros puestos como de coco, sodas y eso. Y pues ese es un recuerdo que tengo de cuando había agua. David, además de haber trabajado para el Sonoran Institute, también fue el conductor durante el tiempo que estuvimos en Mexicali. Cuando le pedí que me contara cómo recordaba el flujo de pulso, respondió. Pues yo pensé que se iba a quedar abierto la compuerta. Pensé que se iba, pues como estaban celebrando y todo, pensé que iba a durar, pues ya lo iban, que iba a quedar para siempre abierta. Pero no, cuando menos acordé, ya estaba otra vez cerrado. ¿Y cómo te sentiste cuando la volvieron a cerrar? Pues, ¿Qué te enteraste de eso? Pues sí, a la vez triste, va, porque a veces la emoción de haber sentido que hayan abierto la compuerta y que haya fluido el agua, y dices, no, pues va a ser igual que antes, va a regresar pues las aves, los peces, todo, pero no, de repente se cerró y pues sí es triste que no fluya, pues que no corra el agua por el río. Al final, la historia de la restauración del delta del río Colorado es sobre la memoria, sobre cómo el recuerdo puede ser un punto de partida para el futuro, la memoria del agua y su capacidad para recordar el cauce de un río que llevaba décadas sin recorrer, la memoria de una semilla envuelta en su pelusa blanca, que vuela y encuentra la tierra mojada donde vuelven a crecer los álamos y los sauces, ahí donde ya no se les veía. La memoria de las aves, los castores, las ratas almizcleras y los humanos que recuerdan sus lugares de reunión y de descanso. Una ciudad recordando por qué lleva el nombre de un río. Memoria, composta del futuro. La arcilla tibia y húmeda por donde dejaban huella nuestros zapatos. La memoria como un lugar donde puedes detenerte un momento, inhalar profundo e imaginar el futuro. Acá de nuevo Diana Isabela. ¿Tienes un recuerdo favorito? ¿Como algo a lo que regreses constantemente? Sí. Una vez me llevaron creo que a Miguel Alemán. Me llevaron por un atajo y era otoño. Y en ese tiempo los árboles se ponen como en un color café, naranjoso, y era muy guau, porque eran líneas y había agua y muchos árboles y era como bosque muy mágico, y con los cantos de las aves era muy muy lindo, y es algo que sigue marcando mi vida, y en esos tiempos yo siempre quiero aprovechar al máximo las veces que me llevan. Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarena. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asicomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.